9 de mayo, Día de Europa, y día que celebramos también, yo creo que algo importantísimo, que es el Día de la Paz y de la unidad de nuestro continente, ¿no? Y Robert Schuman, habéis hablado ya suficiente de él, pero yo creo que esa declaración fue una declaración sobre todo de principios y de valores que efectivamente, como se ha dicho, fue la que ha cimentado lo que es la Unión Europea. Pero además de Schuman, a mí me gustaría añadir a dos personas, ¿no? A Adenauer y a De Gasperi, los padres fundadores que fueron capaces de conciliar sus diferencias para generar un proyecto de convivencia en los ciudadanos y los estados no europeos. Y bueno, gracias a ellos, nuestras generaciones pues solo han conocido la paz y el bienestar. Hoy, yo creo que 70 años después, debíamos también nosotros aprender de aquellos padres fundadores y ser capaces de conciliar nuestras diferencias. Y es fundamental que sepamos abordar desde Europa los desafíos tanto interiores como los exteriores. Las instituciones europeas creo que debemos centrarnos en lo que es realmente importante y no en lo secundario, porque Europa desde hace tiempo se está enfrentando a serios problemas. Su reestructuración tras el Brexit, la guerra comercial, la necesidad de reformas estructurales de la propia Unión Europea, que hay que hacerlo, el cambio climático, la inmigración, la amenaza creciente de los populismos y los nacionalismos, Estados Unidos, China, Rusia. Ahí es nada, no lo que tenemos por delante. Y luego también la pandemia del coronavirus, uno de los momentos creo que más dolorosos de nuestra historia reciente y cuyas consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales y económicas van a ser muy duras, muy graves a corto y a largo plazo. Por lo tanto, estamos en un escenario completamente distinto al que nos podríamos haber imaginado, ¿no? Y preguntaba si es más necesaria una mayor integración. Yo creo que Canarias no necesita una mayor integración. Lo que necesitamos es una mejor integración. La Unión Europea comprende perfectamente a Canarias y al resto de regiones ultraperiféricas. Y allí estamos todos los diputados RUP para recordarlo todos los días, de distintos grupos políticos, de distintos países, pero todos juntos trabajando en una idea común. Ojalá, lo he dicho muchas veces, que España conociera o hiciera también, ¿no?, esa comprensión con la región ultraperiférica, en este caso Canarias, como lo hace Europa. ¿Qué hemos hecho? Bueno, desde las regiones ultraperiféricas lo que hemos hecho fundamentalmente en esta crisis ha sido pedir un fondo de apoyo excepcional para las regiones ultraperiféricas, especial atención al turismo y al empleo, y también un estudio sobre el impacto de la COVID-19 en las regiones ultraperiféricas, porque no afecta de la misma forma a unos y a otros. Yo creo que situaciones como esta lo que nos han dado es una idea clara de qué sería de nosotros sin estar en la Unión Europea, ¿no? Tantas veces se critica a la Unión Europea, a veces con razón, pero yo me pregunto, ¿cómo saldríamos en Canarias, en España, de esta situación y la que nos viene sin la ayuda de la Unión Europea? En relación con las regiones ultraperiféricas, la Unión Europea yo creo que ha actuado y ha actuado bien. Es decir, ha habido propuestas para el próximo presupuesto, fundamentalmente para el propio marco presupuestario muy importantes dentro de la política comisión, más de 1.000 millones de euros, aumentando además el porcentaje de cofinanciación, también una ayuda de 270 millones de euros en programas de cooperación, 315 millones para el sector de la pesca, con además una compensación del 100% de sus sobrecostes. En la política agraria común también, lo ha dicho Juan Fernando, se mantiene claramente el enfoque del programa POSEI, y por tanto yo creo que en ese programa, que son 627 millones para todas las regiones ultraperiféricas, 260 y tantos para Canarias, es absolutamente fundamental. Y también en el contexto del desarrollo rural, la Unión Europea además va a financiar en las RUP pues hasta la mitad de los costes de proyectos de transportes. Los programas Erasmus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene también tiene en cuenta la situación específica de las regiones ultraperiféricas y por tanto se aspira a que participen. Además, programa Europa Digital, el programa para el medio ambiente y el clima. Es decir, yo creo que claramente hay una ayuda muy clara y precisa para las regiones ultraperiféricas. Hablábamos de la solidaridad, ¿no? Si había dado una respuesta solidaria. Yo creo que Europa no puede convertirse paradójicamente en un símbolo de división. Requiere un liderazgo fuerte porque la solidaridad tiene que seguir siendo un valor inexcusable. Pero aquellos que cuestionan el papel de la Unión Europea, yo creo que en estos momentos es curioso, porque si bien es cierto que en origen hubo un cierto desconcierto, se actuó
tarde, yo diría que mal. Sin embargo, en 4 semanas las instituciones europeas han tomado más decisiones que en los 4 años de la anterior crisis y tiene un esfuerzo sin precedentes desde el punto de vista económico, un total de en torno a 3 billones de euros para luchar contra el coronavirus y sus efectos. Y luego podemos, si quieren, seguir incidiendo en ello. Creo que estaba... Muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Me ha llegado una pregunta, y para cumplir con el tiempo, que creo que es importante, os pido brevedad en la respuesta. La pregunta decía lo siguiente: la Unión Europea hace aproximadamente 6 meses se marcó unos retos bastante ambiciosos y el coronavirus parece que los ha truncado. ¿Cómo va a continuar el trabajo del Parlamento Europeo para la consecución de estos retos, como el Pacto Verde Europeo, y cómo se verá reflejado en Canarias el Pacto Verde Europeo, también llamado el European Green Deal? Juan Fernando, si quieres, que sé que tenías un compromiso, comienzas brevemente, por favor, con esta respuesta a la pregunta, en la que el eje es un poco también el Pacto Verde Europeo en Canarias. Gracias. Así es, se ha dicho ya, la Unión Europea ha aprendido las lecciones de la pésima gestión de la gran recesión. En aquel momento, lo dijimos 1 millón de veces y en todas las lenguas, se actuó too little too late, se actuó de forma escasa, tardía y en la dirección equivocada. En esta ocasión se está actuando de manera más temprana en la dirección correcta. Solo queda por despejar cuánto se va a responder, en cuánto se va a cuantificar la respuesta, es decir, la magnitud de la respuesta y cómo la vamos a estructurar. Créditos y transferencias a los Estados miembros. Es lo que se está discutiendo, lo discutimos en el pleno de la próxima semana, pero sobre todo el Parlamento Europeo ya fijó su posición en la importante resolución que adoptó en abril sobre la pandemia, su dimensión sanitaria y sobre el esfuerzo que habrá que desplegar para que la Unión Europea esté a la altura a la hora de la reparación del enorme destrozo que va a causar. Por tanto, la recuperación y cómo la vamos a financiar. Y esa financiación de la recuperación tiene que alcanzar sobre todo a sus regiones más vulnerables. Hay un párrafo expreso, el párrafo 36 de la declaración que aprobamos en abril, que se dedica a las regiones ultraperiféricas, exactamente para dar cuenta de esta especial dimensión. Ahora, lo que no cabe menor duda es de que no vamos a ser capaces de hacerle frente a este desafío con las cuentas que estábamos discutiendo cuando sobrevino la pandemia. Y creo que ahora todo el mundo tiene clara la noticia de que hará falta multiplicar el esfuerzo y la contribución de los Estados miembros y los recursos propios que sea capaz de generar la Unión Europea para financiar la recuperación. Y esto significa muchas cosas al mismo tiempo. Significa que el techo de gasto pasa del 1% del PIB del espacio de gobernanza europea al 2%, que se va a multiplicar 1,5 billones la potencia de fuego de las herramientas presupuestarias y financieras disponibles para poder atender a la recuperación, y que va a hacer falta que los Estados miembros pongan más recursos, pero al mismo tiempo que la Unión Europea sea capaz de generar más recursos. ¿Cómo van a poner los Estados miembros más recursos en un momento de gravísima recesión? Pues evidentemente flexibilizando los criterios de deuda pública y de déficit que hasta ese momento se estaban imponiendo. En modo que nadie sea culpable por atender al estrago y al impacto social de la pandemia. Porque no hay culpables, solo hay víctimas. Que nadie sea penalizado por estar a la altura, y desde luego la Unión Europea tiene que liderar ese esfuerzo para que llegue a todas sus terminales, incluidas las regiones ultraperiféricas, y lo haga además en coherencia con la estrategia previamente señalada. Una Europa más verde y una Europa más digital, más inteligente. Estos son los dos claves esenciales. La cohesión tiene que seguir existiendo, pero al mismo tiempo tiene que apuntalarse a esa Europa más verde, renovada, en términos de lucha contra el cambio climático, y de Europa digitalizada, por tanto capaz de invertir en innovación. Y esto es muy importante para Canarias, porque, digámoslo claro, esta crisis de la pandemia nos ha puesto de manifiesto que nuestra dependencia de lo que se ha llamado históricamente el monocultivo del turismo nos hace extremadamente vulnerables. Ahora que se ha derrumbado Schengen, ahora que no hay libre circulación, ahora que no hay conectividad aérea, el paro amenaza con ser en Canarias del 40%. Y si hay una comunidad autónoma que haya conseguido visualizar la paradoja de que, habiendo hecho bien el tratamiento sanitario y por tanto reduciendo el impacto sanitario de la pandemia, en Canarias lo hemos hecho francamente bien, amenaza la pandemia con
ser devastadora en lo económico y social en Canarias, precisamente por nuestra dependencia del turismo, que se ha reducido a cero. Canarias tiene que reinventarse y para eso hace falta también, insisto, la solidaridad europea, para que Canarias pueda tener esa dimensión más ecológica, más inteligente, más innovadora, más productiva. Las universidades pueden desempeñar un papel crucial en la potenciación de esos nuevos empleos que la nueva economía pueda generar, de modo que encontremos esperanza y sobre todo para la gente más joven, que como puedes imaginar es lo que más nos preocupa. Todos los que somos padres nos preocupa enormemente el futuro de nuestros hijos e hijas en unas circunstancias tan apremiantes como las que hemos tenido que encarar como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por tu intervención, por la respuesta y sobre todo por acompañarnos hoy aquí para seguir un poco reivindicando la importancia de Canarias en la Unión Europea y el papel que jugáis ambos eurodiputados canarios en Bruselas. Ahora pasamos a que nos responda a esta pregunta, pues básicamente estos retos de la Unión Europea, ¿cómo se van a desarrollar? Concretamente nos preguntaba cómo se va a afrontar el Pacto Verde Europeo y, en fin, como nos ha preguntado Juan Fernando, todo este presupuesto después del coronavirus. Gracias. Estás silenciado, Gabriel, discúlpame, estás silenciado. ¿No? Ahora sí, perfecto. Yo no te oigo. Ahora me oyen. Y ahora te oigo bien, estas son las cosas vale. Perfecto. Digo que me voy a centrar mucho en la respuesta y hacerlo breve para no hacer otra intervención larga. En todo caso, vamos a ver, la Unión Europea tiene unos retos, eso es evidente, como dice la persona que ha hecho la pregunta, ¿no? Pero esos retos lógicamente cambian y tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque la situación en la Unión Europea ha cambiado radicalmente. No podemos engañarnos. Y podemos tener unos retos muy claros, yo lo he dicho antes, de digitalización, el Green Deal, de seguridad, integración, inmigración. Es decir, esos retos hoy en día tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque necesariamente las necesidades son otras. Una cosa es que tengan que cambiar, otra es que tengan que desaparecer. No, tenemos que intentar hacer compatibles las dos cosas. La lucha contra el coronavirus, una lucha que efectivamente la Unión Europea como tal no tiene competencias, son de los Estados miembros, pero sí dentro de las competencias que tiene, como fronteras, como abrir los pasillos verdes, como la investigación, ha podido aportar. Y luego lo que viene después, que es la recuperación económica, que es un tema criminal. Es muy complicado decirle a los ciudadanos que además del dolor de la pandemia, tienen que tener el dolor de no poder abrir sus tiendas, de despedir a la gente o de no poder trabajar, ¿no? Estamos hablando de unas cifras de paro tremendas y estamos hablando no ya de poder llegar a fin de mes, sino de llegar a la primera o la segunda semana del mes, con lo cual el tema es terrible. Por tanto, hay que replantear esos retos. Y los retos fundamentalmente son la recuperación, el empleo y la lucha contra la pandemia. Y se está haciendo en todos los ámbitos, en los ámbitos de los sectores productivos, en el sector, por ejemplo, agrícola. La PAC se ha renovado la PAC por un año con las mismas medidas, pero el Fondo Europeo va a tener complicaciones, claramente. Hablaba Juan Fernando del techo del PIB que ha pasado o pasa del 1 al 2%, pero esto en realidad es ficticio y ahí es donde va a estar la guerra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el PIB de antes de la pandemia no es el mismo PIB que después de la pandemia. Un 1 anterior a la pandemia, un 1%, no es el mismo que un 2% después de la pandemia. A lo mejor no llega ni siquiera al 1% que en principio estaban dispuestos a dar. Por tanto, es muy complicado, hay que saber exactamente cuánto se está dispuesto a dar. Y luego vendrá la batalla de quién paga más y, sobre todo, a quién le da y a cambio de qué. Porque no nos engañemos, la Unión Europea te va a dar dinero, va a transferir, sin duda alguna, a España. Vamos a hablar del tema de España. Sin duda alguna, puede ser vía transferencia o vía créditos. Los créditos hay que pagarlos después. A buen interés ahora, pero más adelante seguramente no será el mismo interés. Y la transferencia, en principio, no se paga. Pero el propio gobierno de España tiene que pensar que lo mismo que está pidiendo a la Unión Europea, eso, que haya transferencias y que haya dinero, lo debe hacer con las comunidades autónomas, cosa que no hace. Apliquen el mismo rasero, lo que se pide a la Unión Europea y lo que hagamos en España. Pero en todo caso, yo creo que hay un nuevo reto a la persona que preguntaba, sin lugar a dudas, hay que intentar que no se dejen fuera temas como el Green Deal y como algunos otros, pero lógicamente hoy las prioridades claramente
son otras, no incompatibles, pero sin duda alguna son prioridades que hay que afrontar.